Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más al Instituto de NIF. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente cuando presentamos la segunda sesión de este curso virtual, Análisis del deterioro y pérdida crediticia esperada. Con nosotros se encuentra una vez más nuestra invitada especial, la doctora Christine Lizardo, a quien damos la más cordial bienvenida en esta mañana, no solo en beneficio de nuestros suscriptores, sino de todas las personas que el día de hoy nos acompañan desde toda Hispanoamérica. Doctora Cristi, muy buenos días. Como siempre, un gusto tenerle por acá. Un inmenso abrazo a la distancia. Sin más preámbulos, le cedo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Blanca. Buenos días a todos. Espero que hayan amanecido muy bien, pues, y pues no se hayan entretenido tanto con los juegos de la mañana del Mundial. Por aquí, pues, la idea del taller de hoy, o pues la continuación de este taller, es que veamos un poco más en detalle los cálculos de pérdida crediticia esperada de cada uno de los factores para poder realizar una estimación, digamos, y conocer más detalle cada uno de los parámetros. Entonces, pues, voy a ir pasando las láminas. Bueno, las reglas del taller se mantienen igual a las de ayer. Pues la idea es que iniciemos puntual como iniciamos hoy a las 9 de la mañana. La primera parte va a ser teórica y práctica. Vamos a tener la ronda de preguntas. Igual, conforme vayamos haciendo pues algunos ejercicios, vamos a revisar pues si nos da chance de hacer las preguntas, digamos, antes o hacemos un break en mitad de algún ejercicio y luego seguimos. Y después pues la segunda parte está más relacionada a análisis en los modelos, entonces vamos allí a hacerlo pues digamos ya a las 11 de la mañana, que sea la parte final, junto con alguna ronda de preguntas si queda algo pendiente por resolver. Igual pues estén atentos y a cualquier pregunta pues pueden escribirla por el chat y Blanca va a estar pendiente pues y nos va a comentar. Bueno, como les comentaba, en nuestro segundo día, hoy vamos a ver la medición de deterioro, vamos a ver algo de marco teórico, que ya ayer iniciamos un poco, pero que pues en definitiva hay que entrar en mucho más detalle de los criterios que se utilizan para la medición, las metodologías y por supuesto casos prácticos. Voy a hacerles, digamos, también como una breboca de parte de lo que vamos a ver mañana. Digamos que la última parte voy a mencionar un poco sobre ciertos ajustes que se hacen al modelo y backtesting de los modelos. Una vez ya realizado, pues en definitiva hay que analizar si los resultados son conformes o no. Y de allí pues surgen estas dos herramientas, pues una que es el backtesting, que es la revisión del modelo, y en segundo pues cualquier ajuste que sea necesario hacer. Pues tal como vimos el día de ayer, pues voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos. Vimos pues qué es la pérdida crediticia esperada y en este caso pues bajo la NIF 9 que digamos que se está adelantando a lo que podría ser la pérdida, que ya para la norma anterior que era la NIF 39 se quedaba un poco rezagada y ya cuando veíamos el evento de pérdida ya en puerta o que se materializaba la pérdida porque existía una evidencia objetiva, pues se registraba en estado financiero. Ahora con la norma, con la NIF 9, como vimos, pues nos adelantamos y desde el punto de originación, o desde el momento de originación de cada una de las partidas pues, del activo que son sujetas al alcance de esta norma, que en este caso pues, son préstamos, cuentas por cobrar, pues, instrumentos de deudas medidos a costo amortizado, pues, y algunos medidos a valores racionales con cambio en otros resultados integrales, inclusive contratos de arrendamiento. Entonces, pues digamos que aquí la norma pues te pide no solamente que analices la historia, pues la historia de pago de esos instrumentos, pues, sino que también incluyas proyecciones económicas para poder estimar lo que pudiera ser esa pérdida. Entonces no solamente vamos a ver la información del comportamiento de pago desde su originación a la fecha, digamos, de reporte, sino también pues aquellas proyecciones que pudieran llevar a conocer cuándo pudiera ser la pérdida al momento del incumplimiento. Entonces, para saber cuál va a ser el momento de incumplimiento, para saber cómo va a ser esa estimación, pues necesitamos un poco de juicio de experto, porque la norma no te define exactamente qué es incumplimiento y qué es incremento significativo en riesgo, como lo vimos ayer. Entonces, en definitiva, va a ser distinto para las diferentes organizaciones, o podría ser distinto para distintas organizaciones, en función de su entorno económico o de la operatividad de la compañía. Entonces, y por supuesto también dependiendo del grupo de activos del segmento que estén trabajando. Entonces, finalmente,
en función de todos estos puntos, la idea pues es calcular bajo este NIF 9 una pérdida esperada, que es un cálculo ponderado de las posibles pérdidas o escenarios de pérdidas que se pudieran dar y que estime la organización pertinentes. Entonces, esto se enmarca, como vimos, sobre unas consideraciones de probabilidad de incumplimiento, de la pérdida del incumplimiento y de la exposición al aumento del incumplimiento. La probabilidad de incumplimiento, como mencionaba, trata más sobre el comportamiento de pago del cliente. ¿Cuánto es, si es factible o no que te vaya a incumplir y cuándo? Realmente, digamos, toma esos dos factores, que te pudiera incumplir y cuándo te pudiera incumplir. Y en función del plazo de ese instrumento que estamos calculando la pérdida crediticia esperada, bien sea carteras o en función colectiva o un solo instrumento de forma individual. Entonces, y la exposición al aumento del incumplimiento, que ahí estamos hablando de cuál es el monto que está expuesto a esta pérdida y que pudiera variar. En el caso, por ejemplo, de cuentas por cobrar o préstamos, digamos que tenemos cuentas por cobrar, tenemos definido cuánto es el saldo de la cuenta, y pues la exposición solamente de corto plazo, entonces normalmente tendría que ser el saldo de la cuenta por cobrar. Para el caso de los préstamos tenemos un cronograma de pago, porque pudiera ser que amortice capital o que incluya intereses, y en ese caso la exposición puede ser mayor si el plazo es más largo. Entonces, en ese caso pudieras perder capital e intereses y en una fecha futura. Entonces, definitivamente podría no ser el saldo de la deuda a la fecha pues, del reporte. Para el caso también hay un caso muy particular que son de estas facilidades revolventes, pueden ser tarjetas de crédito, pues líneas de crédito, en el que el saldo de la línea aprobada no necesariamente es el monto que está utilizado. Entonces, básicamente tenemos distintas consideraciones, ¿no? Entonces, bien sea de que si existe algún tipo de prepago del saldo que se tiene al momento del reporte, si la utilización va a ser mayor a la que está utilizándose ahorita en la fecha de reporte, y entre otros. Y la pérdida de un cumplimiento, como último punto de estas definiciones, trata principalmente de cuánto es la severidad o cuánto pudiéramos perder con este saldo expuesto. Entonces, cuando hablamos de cuánto, no solamente estamos hablando de la exposición, sino una vez que pierdas, ¿con cuánto pierdes? Y básicamente vemos si incluimos si tenemos algún tipo de colateral. De hecho, vamos a entrar en detalle más adelante cuál es la fórmula específica para este cálculo de LGD. Y si existe algún tipo pues bien sea o colateral o de anticipo o efectivo que pudiera mitigar esta pérdida. Asimismo, hablamos un poco al final del día de ayer sobre el proceso de estimación. El proceso de estimación incluye varias cosas, desde, pues por supuesto, la parte de la data, que no la incorporé aquí, pero está en la lámina siguiente, digamos qué data tenemos disponible para poder realizar esta estimación y en función de eso realizar ciertas agrupaciones. Cuando es factible hacerlo. Agrupaciones, bien sea por características específicas de instrumentos, deberían ser características homogéneas. Por ejemplo, en el caso de créditos, ya tenemos las distintas carteras ya básicamente previstas, tenemos corporativas, comerciales, hipotecarias, ¿no? Tarjetas de crédito. Para el caso de carteras de cuentas por cobrar, o cuentas por cobrar, tenemos clientes, tenemos terceros, tenemos relacionadas, que también estas últimas se incluyen, y eso es importante mencionar, a pesar de que son empresas relacionadas, igualmente se hace la estimación. Y finalmente, pues, podría ser por zona geográfica. Esta segmentación es súper importante y veremos más adelante, justamente pensando en que el grupo de clientes tiene que ser similar, porque estamos calculando una probabilidad de pérdida. Y ese comportamiento debería ser, como lo digo, similar, debería ser muy parecido. ¿Por qué? Porque si incorporamos un cliente que tenga un mal comportamiento de pago, en el cual tenga altos niveles de morosidad sobre una cartera con buen nivel de morosidad, pues definitivamente, o digamos un mejor comportamiento, no un comportamiento de morosidad, un mejor comportamiento. Entonces, en ese caso podríamos estar sobreestimando una pérdida para esta cartera que pudiera haber tenido un comportamiento distinto. Y como yo mencionaba, pues, o no sé si lo mencioné el día de ayer, pues podríamos estar, de hecho coloquialmente lo digo, pues como ensuciando, contaminando o sesgando esa estimación. El paso siguiente, por supuesto, es
ver los periodos disponibles. Una vez segmentamos y definimos esos segmentos, en qué periodo los vamos a estimar, va a ser trimestral, mensual, anual, con qué tiempo contamos, ¿no? Y eso está también relacionado a los datos, porque si segmentamos, pues, por zonas geográficas, quizás desde un tiempo en específico ese dato no estaba disponible. Entonces, pues hay que ver, y este proceso es bastante dinámico, cómo va a ser la mejor forma de poder definir en papel este modelo para luego poder materializarlo. El tercer paso es, por supuesto, determinar las tasas históricas de pérdida o determinar, pues, bajo la metodología definida, la pérdida crediticia esperada y para posteriormente poder estimar esa función o esa regresión que nos pudiera ayudar a estimar la pérdida a largo plazo. Es decir, digamos que ahorita estamos calculando en el paso 3 la pérdida con información histórica y presente. Y el paso 4 requiere la estimación en función de proyecciones económicas para incluir el componente de cuánto podría ser la pérdida al momento del incumplimiento. Ese punto también es importante porque es un punto bastante técnico, pudiera ser tanto como el paso 3. Y derecho requiere pues de varios cálculos estadísticos para poder determinar el ajuste del modelo estimado para poder predecir la pérdida histórica. Entonces, y poder, sí, en función de la información histórica, poder predecir la pérdida. Y finalmente, pues yo creo que es ya como que el paso de cierta conclusión del modelo, que sería calcular las pérdidas esperadas con toda esta información pasada, presente y futura. Dentro del proceso, y lo veremos en la siguiente, por supuesto existe el análisis de información y todo esto podría ser de hecho hasta como un círculo vicioso porque requiere de validaciones para poder llegar a ese modelo final, ¿no? Y que sea un modelo ajustado y bueno para la organización. Entonces, esta representación, o sea, que más imagen, un poco más llamativa que esta que está en la anterior, digamos, con la que empezamos, porque vamos a entrar en detalle en cada uno de estos puntos. Uno es de los insumos. Cuando hablamos de insumos del modelo, estamos hablando tanto de bases de datos internas como externas. ¿Qué información necesitamos para poder incluir y analizar y poder generar este modelo? Entonces, y la segunda es la preparación de estos datos. ¿Cómo vienen estos insumos? Pues de qué sistema lo estoy generando. Es SAP, como les comentaba ayer, quizás es otro sistema, estoy utilizando información externa, cómo lo puedo procesar para que puedan ser leídos por este modelo que voy a desarrollar, etc. Entonces, digamos, ¿cómo hago para poder compaginarlos y para poder relacionarlos, que tengan la misma forma de lectura en el modelo que voy a generar? Entonces, digamos que estos puntos son bastante importantes y de hecho, como verán más adelante, les mencionaré, existe un área específica de gerencia de datos o gestión de datos, que es tan relevante porque te define cuáles son los posibles modelos que pudiera yo establecer y cuáles son las características de los datos que necesito para poder generar o que necesito construir para poder generar el modelo deseado. Vemos que esto es una construcción, es un nivel de madurez en este cálculo de pérdida esperada, donde empezamos con un nivel básico, muy probablemente cuando se implementa la norma, ver con qué cuento, tratar de hacerlo y para poder cumplir. Normalmente estamos contra el tiempo, a pesar que la norma tiene tiempo de vigencia y hay muchas experiencias al respecto. Sin embargo, la realidad de cada empresa es distinta. Entonces, como cada realidad es distinta, pues es necesario ajustar, validar, revisar y poder definir qué es lo que más se ajusta. Entonces, allí vamos a la selección del modelo. Una vez que conozco los insumos y los datos, qué modelo se ajusta mejor entre la variedad de modelos. Y como hablamos, la norma no te define un solo modelo a realizar, sino existen varias metodologías. De hecho, no usas por la norma te dice calcular la pérdida esperada utilizando información histórica, pero no te dice exactamente utiliza el roll rate, utiliza el flow rate, utiliza el matriz de transición, no te lo expresa de esa forma pues en la norma, entonces queda bien a tu decisión definir cuál vas a hacer. Y hoy veremos más adelante. Entonces, en esa definición del modelo y estimación, pues ahí vamos a ver todos los resultados que nos arrojan, cuáles son las posibles razones por las cuales te pudiera
arrojar un resultado no adecuado. Y para esto es muy importante el juicio experto, que la gerencia conoce sus datos y su información, y normalmente puede doler o puede, por experiencia, tener ese sentido de este dato no me funciona, aquí hay algo que debo evaluar, y finalmente pues esa validación del reporte. Distintos reportes que nos ayudan. Pensarían que solamente para el registro bajo NIF 9 en el estado financiero, pero no es así. Con esta, de hecho, nos hemos dado cuenta en implementaciones que podemos ayudar inclusive a la gestión con reportes que sacamos acá. ¿Por qué? Porque de hecho los resultados te dicen qué cliente te está generando mayor provisión, digamos, bajo estas metodologías que estamos haciendo y que requiere la norma. Ojo que entonces la parte de gestión de cuentas por cobrar con la parte de gestión o gestión de carteras con la parte de gestión financiera, pues allí se van agarrando la mano y diciendo, vamos a ver qué clientes tenemos que cambiar estos días de pago, porque realmente nos estamos dando cuenta que su comportamiento dice que paga cada ciertos, paga cada ciertos días, entonces va a cambiar de bucket. Si no conversamos con ellos y vemos cuál va a ser el mejor flujo que nos permite a nosotros tener una menor provisión y que los ayuda al cliente a tener quizás una mayor flexibilidad y a nuestra área de cobranzas, pues hacer la gestión un poco más expedita, ¿no? Entonces, digamos que allí podemos ver la conjunción entre estas tres áreas. Y todo este proceso, pues, tiene que ser un proceso robusto, eficiente y transparente. ¿Por qué? Porque, pues, básicamente va a ser evaluado por auditores, si es una entidad corporativa que cotiza en bolsa, por supuesto, por los inversionistas van a estar revisando por los estados financieros y van a evaluar digamos, cuál es la provisión por pérdida esperada, si esos activos realmente son riesgosos o no, y básicamente puedes analizar este riesgo de crédito inmerso en empresas corporativas inclusive, ¿no? Aquí tengo una pregunta para ustedes, una vez conocido qué es la pérdida esperada, qué áreas están involucradas, pues cómo es el proceso, qué áreas en su organización o qué departamento realiza esta estimación de pérdida crediticia esperada. Y esto es para una pregunta a la audiencia, para que respondan en el chat. A, el área de riesgo, si es que existe. B, el área de cobranzas. C, el área de finanzas. D, otra. O E, no sabe, no responde. Comienzan a llegar los comentarios. Doctora, opción B, opción B, opción C, opción A, opción A, opción A también para Alida, opción C. Vamos a esperar un poco, doctora, que está dividida la audiencia. Opción C. Bien, doctora, las opciones más votadas han sido la A y la C. Perfecto. Sí, entonces pues digamos que tendremos aquí algo de entidad financiera que tiene esa área conformada. Normalmente pues en los corporativos pudiera existir si es un corporativo grande, pero si es pequeño normalmente no existe. Entonces está perfecto. Pues en definitiva, ambas áreas hemos visto que han realizado esta estimación en distintas compañías, inclusive el área de cobranzas también involucradas en esta estimación. He visto áreas de cobranzas realizando esta estimación. Bueno, ¿quiénes son los stakeholders? Y es lo que estamos hablando ahorita. Pues muy alineado con sus respuestas, el área de finanzas, el área de riesgos, tecnología y auditoría. Por supuesto, cada uno tiene sus riesgos, sus funciones y sus responsabilidades bien establecidas. Y como mencionamos, pues normalmente si existe un área de riesgos, es el encargado de realizar la estimación. Y esa estimación habla de todo el proceso, desde generación del modelo, definición, generación del modelo, hasta los resultados y reporte, evaluación de resultados y reporte. Y el área de finanzas, que es el que realiza el registro final, siempre y cuando existe ese área pues, de riesgo. Si no, pues como es el caso de lo que nos comentaban, el área de finanzas pudiera estar haciendo la estimación, el registro, el reporte. Ojo que pues, allí también es importante que dentro de esa misma área de finanzas exista segregación de funciones, porque tiene que haber un área validadora. No solamente es auditoría que valida, pues como auditoría interna, de hecho me faltó auditoría externa, auditoría en general, pues que valida que todo el proceso, valida no solamente el proceso, la documentación, que el registro esté bien hecho, sino también pues
pues que todo esté bajo el marco de gobierno definido en la organización, que esté aprobado, es decir, por comité de riesgo, por comité de autoría, por junta directiva,